Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, máquinas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, en este segundo vídeo esta semana vamos a empezar haciendo un repasito y unos ejercicios de lo que vimos en el anterior, ¿vale? De engranajes. Entonces, a lo mejor en el anterior vídeo, cuando expliqué los engranajes, pues estaba luego pensando y digo, pues es que yo no sé si les he dicho o no algún ejemplo. ¿Se os ocurre algún ejemplo de dónde se utilizan, dónde se pueden utilizar esos engranajes? La transmisión por cadena. Lo de la cadena, pues en la bicicleta. Pues sí, sí, efectivamente en la bicicleta. Pero en algún otro, ¿se os ocurre en algún otro sitio? Y si pensáis, seguro que sí, en algún otro sitio se os ocurre. ¿Vale? Entonces, pues bueno, he estado buscando a ver si os podía enseñar algún ejemplo y aquí, por ejemplo, pues me pone, fijaos, pone transmisión manual, cómo funciona. Y está aquí un vídeo donde se explica cómo funciona la transmisión manual. Fijaos aquí en cómo funciona el embrague, bueno, cómo funciona la transmisión manual en un coche, ¿vale? Esta es la palanca de cambios y aquí pues hay una serie de engranajes, ¿vale? De engranajes que hacen, al igual que en la bicicleta, ¿eh? Esto conceptualmente, pues eso es muy parecido. Hacen que se cambien los engranajes que se utilicen y se pongan más grandes en conexión con más pequeños o más pequeños con más grande para que esas ruedas del coche luego acaben dando más o menos vueltas y acaben ajustando las revoluciones por minuto del coche en función del esfuerzo que necesita la máquina del motor para mover el vehículo. ¿Vale? Entonces, pues aquí tampoco yo no soy ningún apasionado del motor, pero por ejemplo digo, vamos a ver, esto tal cual. Y digo, pues esto es lo mismo que estamos viendo, es lo mismo, esto veo aquí cosas y efectivamente estos son los ejercicios que estábamos haciendo de mecanismos de los engranajes, se parece mucho a esto de aquí, ¿verdad? Vale, pues una aplicación. Otra aplicación, pues me he venido y me he buscado lo mecanismo de un reloj automático. Y aquí pues me sale, esto supongo que será un vídeo, bueno, es de un tal Satya Rajit Tray Abadi, muy bien, encantado. Y es un vídeo donde se explica el movimiento de este reloj Seiko, no sé si será, supongo que será un vídeo promocional de la marca. Seiko es una marca japonesa de relojes. Y, y mecanismos a tutiplén. Mecanismos a tutiplén. ¿Vale? Engranajes, cadenas, dientes, conexiones, la rueda más grande, la más pequeña, transmisiones, pues tal cual. ¿Y esto para qué? Pues para esto. ¿Está? Y qué bonito. Vale, entonces, bueno, pues algún ejemplo, ¿vale? Algún ejemplo. Entonces, vamos a empezar la clase haciendo, paráis el vídeo cuando os pongáis a ello y después de haber hecho los ejercicios que os voy a decir ahora, pues ya seguís cogiendo apuntes, ¿vale? Y a lo mejor si no me enrollo mucho nos da tiempo y acabamos el tema. Fijaros, vamos a continuar con los ejercicios de la anterior sesión, ¿vale? Del anterior vídeo. Entonces, los ejercicios que ahora os propongo son el 15, ¿vale? Habíamos terminado con el 14. Entonces vais a seguir con el 15, el 16, el 17 y el 18. ¿Vale? Y los ejercicios son idénticos a los que se supone que habéis hecho anteriormente. ¿Vale? Entonces, indicar sentido de giro, se mantiene el sentido de giro, cambia el sentido de giro y velocidad. Se aumenta o se reduce la velocidad. Por ejemplo, en el primer mecanismo, ¿vale? En este montaje la manivela gira en el sentido antihorario. ¿Vale? Es decir, va así, sentido contrario a las agujas del reloj.
¿Vale? ¿En qué sentido girará esta rueda? Pues no lo sé. Esto viene en el sentido contrario de las agujas del reloj, con lo cual aquí voy en el sentido contrario a las agujas del reloj. Con la cadena el movimiento se transmite de la misma manera, ¿vale? No cambia. Se transmite luego con ese eje y sigue con el mismo movimiento en el sentido contrario a las agujas del reloj, porque de momento pues no hemos cruzado nada ni hemos tenido contacto directo. Sin embargo, aquí, esta de aquí ya sí que está en contacto directo con esta, con lo cual aquí ya estamos invirtiendo el sentido de giro. Y ahora pasa a estar girando en el sentido de las agujas del reloj. Y con este eje eso se transmite a la rueda que no ha cambiado el sentido de giro, con lo cual gira en el sentido de las agujas del reloj. ¿En qué sentido gira la rueda? En el sentido horario. Se ha transmitido todo iba en el mismo sentido, pero como aquí en este puntito se ha invertido el sentido, pues aquí es donde se ha cambiado. ¿Vale? La velocidad de giro de la rueda es más grande que la de la manivela, menor, igual, no se puede determinar, pues tendré que ver si se ha ido aumentando o disminuyendo en función de los tamaños de las distintas ruedas de los distintos engranajes. A donde he llegado, pues he llegado a aumentar más o a reducir. Entonces aquí pues esto parece que es igual, aquí esto se ha hecho más grande, con lo cual se ha reducido, se ha hecho más pequeño, va más rápido y se ha vuelto a hacer más grande, pero va más rápido, porque está enganchado aquí. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, el 16 es lo mismo, sentido de giro, velocidad, 17 sentido de giro y velocidad. Y luego aquí pues hay una serie de preguntas acerca de las poleas o los engranajes de este mecanismo, ¿vale? Y el 18 igual, sentido de giro, velocidad. ¿Vale? Les planteáis como os parezca y les comentamos el primer día que tengamos clase juntos, después de haber visto los vídeos, ¿vale? Entonces, aquí terminan los ejercicios de engranajes y voy a continuar explicando pues unos mecanismos que me quedan para rematar el tema, ¿vale? Entonces, engranajes, este sería el repaso, ¿no? Que son los engranajes, el engranaje pequeño se le llama piñón, al mayor se le llama rueda. Si la transmisión entre los engranajes chocan, es directa, pues se cambia el sentido de giro, ¿vale? Si se transmiten con una cadena, el sentido de giro se mantiene, ya no cambia el sentido de giro porque la transmisión ya no es directa, ¿vale? Y respecto a la velocidad, pues si paso de pequeño a grande va más lento, si paso de grande a más pequeño va más rápido, si son iguales, pues va igual. Vale, siguiente mecanismo, venga, siguiente mecanismo, piñón cremallera, ¿vale? Tengo un piñón y tengo una cremallera. ¿Y qué era un piñón? Pues a mí eso, el piñón me suena, estaba por aquí, ahí está, pues un piñón, ¿vale? Es una rueda dentada pequeña, ¿vale? Entonces, pues tengo una rueda, pues mira, sí, hay una rueda dentada ahí, ¿vale? Y cremallera, pues una cremallera, ¿vale? La cremallera es un invento maravilloso, ¿eh? Pues una cremallera tiene dientecitos, ¿verdad? Por donde pasa la correa de la cremallera. Entonces, la cremallera, pues es una tira con dientes, ¿vale? Es una cremallera. Entonces, cuando yo junto una piñón, la rueda con dientes, con una cremallera, los engancho con los dientes, ¿vale? Igual que los engranajes, se enganchan ahí los dientes y esto está dando vueltas y transformo las vueltas, ¿vale? Ese movimiento circular, las vueltas del piñón, las transformo en un movimiento rectilíneo de la cremallera. ¿Vale? Está bastante claro, con la animación se ve clarísimo, ¿vale? Se transforma el movimiento circular del piñón en un movimiento rectilíneo de la cremallera. ¿Vale? ¿Dónde se puede usar, dónde podemos ver el piñón cremallera? Pues, por ejemplo,
en un sacacorchos, ¿vale? Aquí tenéis un sacacorchos, aquí tenéis el piñón y aquí tenéis la cremallera, ¿vale? No sé si sabéis cómo es, eso se enrosca, ¿no? Se clava en el corcho esta punta, al bajar mientras se clava se levantan los brazos del sacacorchos porque se ha transmitido el movimiento de aquí a aquí y para sacar el corcho de la botella se hace palanca con los brazos del sacacorchos que transmiten la fuerza a través del movimiento circular de aquí, de este engranaje, de este piñón, a la pieza lineal donde está enganchado el corcho. Vale, bueno, otro sitio donde se utilizan, pues en una puerta corredera. Las puertas correderas, son mecanismos de puertas correderas. ¿Vale? Una puerta corredera, imaginaros que esto está colocado arriba de una puerta corredera, ¿vale? He ido a ver si me compraba un motor para una puerta corredera, un automatismo para puerta corredera Sprint Low, ¿vale? Y entonces, pues resulta que aquí, esto es el motor, ¿no? Aquí dentro, pues hay un motor con unos mecanismos, unas historias de electrónica y tal, y aquí, pues puedo ver yo el mecanismo y efectivamente, tengo un piñón y una cremallera de la puerta corredera, ¿vale? Aquí, pues tengo otro. Estos son mecanismos de puertas correderas, ¿vale? Y son piñón, cremallera, ¿vale? Muy habituales, muy habituales. Vale, ¿dónde más se puede utilizar? ¿Dónde podemos encontrar? Pues también, por ejemplo, en la dirección asistida de los coches, ¿vale? En la dirección asistida. Ahí veis el volante, gira a la izquierda y entonces transmite ese giro al piñón, el cual transmite el movimiento a la cremallera, la cual está acoplada con las ruedas y hace que estas ruedas se inclinen y giren, transmitiendo el movimiento desde el volante hasta las ruedas. ¿Vale? Bueno, siguiente mecanismo. Engranaje, tornillo sin fin. ¿Vale? Tornillo sin fin. Tengo un tornillo, ¿vale? Tengo un tornillo que tiene unos entrantes, ¿vale? Unos entrantes, ahí un pequeñito engranaje, ¿vale? Y entonces ese tornillo está conectado con una rueda dentada, como el piñón de antes, ¿vale? Con una rueda dentada que tiene un eje que es perpendicular al del tornillo, ¿vale? Entonces tenemos un tornillo que da vueltas así, ¿vale? Así, y aquí una rueda que hace que dé vueltas así, porque este tornillo está dando así vueltas. Se llama sin fin, porque con ese dibujo que tiene el tornillo en espiral, no avanza ni retrocede, sino que está girando sobre sí mismo de continuo, haciendo que esa rueda gire. ¿Vale? ¿Para qué puede servir? Pues mirad, sirve para multiplicar es lo mismo que aumentar, ¿vale? Para aumentar el esfuerzo, se ha vuelto loco eso, el esfuerzo que se transmite, ¿vale? Para el esfuerzo que yo estoy haciendo aquí, a lo mejor al dar vueltas hago un esfuerzo, pues ese esfuerzo yo consigo que sea mucho mayor al transmitirlo al engranaje del tornillo sin fin, ¿vale? ¿Dónde se utiliza? Pues, por ejemplo, en puertas automáticas, tiendas, ¿vale? En instrumentos musicales, ¿vale? Yo tampoco soy ningún experto en música, pero bueno, en las guitarras, cuando se ajustan la cuerda de la guitarra con
con esas piececitas que están ahí, no me acuerdo ahora cómo se llaman, ¿vale? Pues ese mecanismo es un mecanismo, no sé si, no, es un mecanismo de un engranaje en tornillo sin fin. En ascensores, elevadores, reductores de velocidad, ¿vale? Entonces, tenía también aquí unas fotos de, mirad, qué tornillo, qué pedazo de tornillo sin fin, ¿eh? No sé si esto lo habéis visto. No, mira, aquí hay otro. Estos son grandotes, grandotes, ¿eh? Estos engranajes, estos tornillos, ¿vale? Eh, aquí lo veis, ¿vale? El engranaje del tornillo sin fin que transmite este esfuerzo a esta rueda. ¿Y esto de dónde han salido estas fotos? Pues esto es del canal de Castilla. Lo tenemos muy cerca de casa, ¿vale? Entonces son unos mecanismos que se utilizan para abrir y cerrar las compuertas de las esclusas del canal de Castilla, ¿vale? El un canal de agua, en algunos puntos tienen unas puertas que se levantan porque no interesa que pase todo el agua o se quiere regular un poco, etcétera, etcétera. Y entonces el mecanismo de esas compuertas, unas compuertas que pesan, que aguantan mucho esfuerzo, pues, pues está hecho precisamente así. ¿Vale? ¿Qué más? Este es el mecanismo que más me gusta a mí, porque es el más fácil de todos. Tornillo tuerca. No, no, yo supongo que todos a estas alturas de vuestra vida habéis atornillado algo, ¿no? O sea, ahí en el patinete que se había soltado un poco y habéis ajustado el tornillo, la tuerca sobre un tornillo, ¿vale? Pues eso es un mecanismo. ¿Y cómo se le llama a ese mecanismo? Pues tornillo, tuerca. Ya qué fácil, qué fácil. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues estamos transformando el movimiento circular, ¿vale? Cuando atornillamos, ese movimiento de dar vueltas, lo que está haciendo el tornillo, cuando tú le das vueltas al tornillo, el tornillo sube y baja, ¿no? Según va por la tuerca, perdón, o la tuerca sube y baja según va por el tornillo, ¿vale? Veis aquí que estoy dando vueltas y se está atornillando, desatornillando esa tuerca, se está desplazando de manera lineal, ¿vale? Entonces, ¿eso también para qué sirve? Pues eso también me sirve para multiplicar el esfuerzo. ¿Y dónde esto lo habéis utilizado todos, esto que os he visto yo, que os he visto yo, que os he visto yo a todos utilizar esto en el taller? ¿Os acordáis en el taller donde podéis haber hecho algo de atornillar para que se subiera algo hacíamos así y entonces esto tenía una cosa que era así. Y aquí tenía enganchada la tabla, ¿vale? Aquí está la tabla. Y para que la tabla se sujetase, tenía que atornillar ahí y esto iba haciendo así, chu, 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 y atornillar, y entonces ya no se movía la tabla porque quedaba bien sujeta y ya podía ahí cortarla y cerrarla. ¿Os acordáis de eso? ¿Os acordáis de esa herramienta? Ahí la tenéis, ¿vale? Ahí la tenéis. El sargento. El sargento, mediante el mecanismo de tornillo-tuerca, vosotros estáis transformando, cuando atornilláis, ese movimiento circular en un movimiento lineal que en este caso está espachurrando para arriba, para enganchar bien las cosas. ¿Vale? Lo mismo tenemos, por ejemplo, en un gato elevador. Un gato elevador, ¿vale? Un gato. Un gato, cuando giras la manivela dice miau, miau. No. Bueno, un gato elevador es si a lo mejor
a vuestros padres un día, iba en coche, pum, la rueda pinchó. Entonces, pues, ¿qué haces? Mira, llamo al seguro, viene y me la cambian. Correcto, correcto. ¿Pero cómo te la cambian? Pues quitan la rueda y ponen una nueva. Vale, sí, ¿cómo la quitan? Pues, pues para quitar la rueda habrá que levantar el coche. Vale, muy bien. ¿Cómo levantan el coche? Pues con una máquina de levantar el coche. Bueno, pues la máquina de levantar el coche, pues a lo mejor era un gato, ¿vale? Si en el coche, preguntad en casa si tenéis coche y tenéis una rueda de repuesto en el coche, probablemente junto con los trastillos de la rueda, allí tengáis una caja que yo espero no tener que utilizar en la vida. En esa caja a lo mejor hay un gato elevador. ¿Por qué? Pues porque si no la rueda de repuesto ya la puedes llevar que no la vas a poner. ¿Vale? ¿Y cómo funciona esto? Pues ya veis aquí el tornillo y la tuerca. Me pongo aquí a dar vueltas y fijaros, cómo transmite el esfuerzo que yo dando vueltas a esta máquina, a este mecanismo, voy a ir atornillando y acercando estos brazos, se van a ir acercando así y se va a ir levantando esta pieza de tal manera que voy a ser capaz de levantar el coche, dando vueltas aquí a una manivela. Vaya tela, ¿eh? Pues, ¿cómo? Pues fijaros, con el mecanismo del tornillo tuerca. Tornillo tuerca. Este, os cuento, si hiciéramos un examen, pues habría en el examen, hay una pregunta del examen de mecanismos, es que yo os pongo unos mecanismos, unos dibujitos de mecanismos, como por ejemplo ese que estáis viendo ahí, y os digo, dime cómo se llama el mecanismo y qué partes, cómo se llaman las partes que tiene, qué partes tiene. Bueno, pues yo qué sé, más de la mitad de la clase me lo hace mal. Y no lo entiendo. Y no lo entiendo. Bueno, es tornillo sin fin. No tiene fin. Eso como siga dando vueltas para allá se va a caer la tuerca. Eso sí que tiene fin. Pero si es más fácil, si además todos sabéis lo que es un tornillo y lo que es una tuerca. Tornillo, tuerca, ¿vale? Bueno, como a esto lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí y en la siguiente sesión vamos a terminar el tema en una única sesión. ¿Vale? Me queda de explicaros leva y excéntrica. Y poneros unos ejemplillos de la leva y la excéntrica. Entonces, pues llevando 20 y pico minutos, prefiero dejarlo y en la siguiente semana, pues completamos el tema y en una sesión, pues acabáis ya los apuntes, ordenáis, lo ponéis todo bien colocadito, me lo ponéis en el Classroom y ya os puedo yo evaluar qué tal habéis llevado el tema este de mecanismos, que todos los que lo estáis siguiendo, pues lo estáis llevando fenomenal, claro. Lo estáis llevando fenomenal. Ya me da a mí un poco de lástima que no podamos ir al taller un día, porque era también divertido, un día ir al taller en el taller pues hay unas maquetillas, hay unos juguetitos pequeñitos con un montón de estos mecanismos para jugar con ellos y para ver cómo funcionan y se ve ahí, pues, por ejemplo, un tornillo sin fin, así y ahí, eso sí, estamos ahí hasta el infinito con el tornillo sin fin. O un piñón cremallera y se ve, aunque se ve bastante bien, la verdad, con las animaciones, pues se ve mejor si tengo ahí la máquina. Pero bueno, si el año que viene eh, sacamos un rato, pues aunque no tal, pues un día nos vamos de excursión al taller y los vemos, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en la clase online y corregimos los ejercicios. Y si tenéis cualquier cosa, pues ya sabéis, me contáis, ¿vale? Un abrazo para todos. Adiós.